¿Qué se le pasa a un joven con 33 años? ¿Qué se le pasa por la cabeza para que después de haber ganado un premio Pulitzer y, según algunas fuentes cercanas, haber recibido una suma de dinero muy grande por simplemente hacer algo que le fascina, echar una fotografía? ¿Qué se le pasa por la mente a un joven con 33 años después de haber alcanzado fama y dinero? ¿Qué le pasa por la cabeza para que repentinamente decida quitarse la vida? Bienvenidos a todos al Rincón de Eugenio. Hoy quiero contarles la historia de una fotografía que fue la fotografía de la discordia. Todos conocemos una gran fotografía famosa que corrió el mundo entero, la fotografía llamada El Buitre. Es sin duda la fotografía más impactante a la hora de representar el hambre en el África. La verdad que esta imagen fue la culpable de remover cientos y cientos, miles de conciencias occidentales ante la tragedia que realmente se estaba viviendo en el África. Pero verán, corría el año 1993, un joven periodista de 32 años por aquel entonces, llamado Kevin Carter, se encontraba en Sudáfrica cubriendo el terror de la guerra tras la llegada al poder de los radicales. La guerra nunca cabalgaba sola, junto a ella iba la enfermedad, el hambre, las pestes, incluso la muerte. Pero Carter no era un fotógrafo que le daba miedo todas estas cosas, la crueldad que podía arrastrar el ser humano, sino que arriesgó varias veces su vida, su salud. Carter hizo lo mejor que sabía. Él informaba con sus fotografías, mostrando el horror de miles de personas. En una de las últimas paradas, o creo que fue la última parada de su viaje, llegó hasta un centro de ayuda humanitaria de la ONU. En aquel lugar realizó algunas de las últimas fotografías que mostraba la llegada de tan ansia ayuda internacional. Pero a 10 minutos de coger su helicóptero para regresar a casa, una extraña estampa se cruzó en su camino. La imagen se refleja es que esta pequeña está a punto de morir y hay un buitre tras ella que la acecha, esperando a que aquella criatura muriese para así el buitre tener su alimento. Como un buen fotógrafo, dicen fuentes cercanas que se sentó a esperar, que se fumó algunos cigarros y tras 15 minutos de espera de ver esa imagen frente a él, fumándose unos cigarrillos, cuando la escena fue propicia, él disparó su cámara y tomó la tan famosa instantánea que recorrió el mundo entero. La imagen era tremendamente poderosa. Cuando el New York Times la publicó en nombre de, obviamente, Kevin Carter, entró rápidamente en los libros de historia. Algunas fuentes cercanas dicen que el New York Times llegó a pagar a Kevin Carter por esta fotografía $2 millones por aquel entonces. Nadie podía permanecer impasible ante tal sufrimiento, ante aquella niña desnutrida, ante tanta miseria, ante tanta indignación que tenía el ser humano, y la publicó con el fin de que la gente se movilizara, de que las conciencias se despertaran, que alguien hiciera algo. Kevin Carter había mostrado al mundo entero con su cámara fotográfica la tragedia que se estaba viviendo en el África. Era increíble.
La gente estaba muriendo de hambre, niñas estaban muriendo de hambre y parece ser que ahí nadie hacía nada. Era un golpe a la conciencia del ser humano. Alguien tenía que hacer algo. Ese era el mensaje de Kevin Carter por medio de esa fotografía. En el año 1994, un año después, esta fotografía le apremió ganando el premio Pulitzer. Pero fijaros, pasó algo que nadie esperaba. Y es que él abandonó aquello que más le gustaba hacer, su trabajo. Alguien dijo en una ocasión, busca un trabajo en el que realmente disfrutes haciéndolo y nunca más tendrás que trabajar. Para él la fotografía, ser fotógrafo, mostrar al mundo por medio de su cámara y transmitir mensajes, no era simplemente un trabajo, sino que era su forma de vivir, era su forma de vida, era su pasión, su devoción, su vocación. Pero él abandonó todo, dejó su empleo, comenzó a fotografiar algunos paisajes de naturaleza. La crítica, obviamente, como cualquier obra de arte, pues tiene su derecho a crítica. Hubo gente que decía, muy bien, Carter, cómo está mostrando la miseria del mundo para que las conciencias se despierten, pero hubo otros que empezaron a criticar y a decir, has dejado que aquella niña se muriese. Realmente aquello fue más que un golpe a la conciencia de los demás, fue un golpe a la conciencia del propio Kevin Carter. Hay una nota de suicidio que encontraron que decía algo parecido como estoy deprimido, sin teléfono, dinero para el alquiler, dinero para la manutención de mis hijos, dinero para las deudas, dinero, dinero y dinero. Estoy atormentado por los recuerdos vividos de los asesinatos, de los cadáveres, de las iras, del dolor, de ver morir de hambre a niños heridos, de los locos del gatillo fácil. A menudo, dice, era la policía, de los asesinatos de los verdugos. He ido a unirme con Ken. Ken era su amigo que había perdido la vida mientras él intentaba tomar una de esas instantáneas que recorrieran el mundo en medio de un fuerte tiroteo. Su amigo perdió la vida. A los 34 años o a los 33 años de edad, Kevin Carter se quita la vida. Esa era la nota de suicidio. Fuentes cercanas a él luego dirían que realmente lo que le atormentó a Kevin Carter fue más allá de las críticas, que realmente las críticas no acabaron con él, sino que él contó, según aquella fuente cercana, que no soportaba ver la imagen, porque le recordaba que frente a él había una niña moribunda a punto de morir y él no había hecho nada. Lo único que había hecho había sido observar cómo la muerte acechaba a aquella pequeña, fumándose unos cigarrillos. Y decía, pero si eso me atormenta, más me atormenta aún que el mundo haya apremiado esta obra de crueldad hecha por mi persona con $2 millones. Él no podía entender que realmente aquella fotografía había causado lo contrario a lo que él quería realmente producir. Él quería producir que las conciencias se despertaran, él quería producir que la gente ayudase, pero sin embargo se había dado cuenta que él en propia persona, en primer plano, había dejado morir a una niña moribunda, no había hecho nada, y encima el mundo había aplaudido tal gesto, dándole $2 millones. Él no soportó, según aquella fuente cercana, dicen que fue su hermana la que lo confesó en una entrevista, que esa fue la causa principal por la que Kevin Carter se quitó la vida. Luego se descubriría que aquella niña realmente no era una niña, sino que era un niño.
el nombre de aquel niño era Con. Llegaron hasta aquel lugar y dicen que aquel niño pues no murió en ese momento, que realmente no se estaba muriendo, sino que estaba haciendo sus necesidades. Con la pulsera que tenía en una de las manos, algunos identificaron que ponía T número 3, que tiene que ver con la identificación de los enfermos de nutrición severa, y que era el tercer grado, por lo tanto era el tercero en recibir la ayuda humanitaria en aquel campamento, que no murió en aquel momento, sino que murió en el año 2007 a causa de unas terribles consecuencias por la fiebre. Kevin Carter nunca sabría que aquella niña realmente fue un niño que no murió en aquel momento, sino que murió en el año 2007. Eso es lo que después demostraron. Que fuera verdad o no, pues esa es otra de las leyendas, pero por lo menos lo que vivió Kevin Carter fue: el mundo me ha premiado con $2 millones por ver cómo la muerte venía y se alzaba sobre una niña moribunda, y yo no hice nada, simplemente me fumé unos cigarrillos. Estamos viviendo ante una situación terrible en estos tiempos, y todos ahora estamos en la piel de Kevin Carter. Cuando vemos el dolor, la miseria, los problemas frente a todos nosotros, que no hace falta irnos al África, pero ya que me estás escuchando en este video, lo que te rodea, lo más cercano, las necesidades primarias, el dolor, los problemas, las crisis de tus hermanos, amigos. ¿Qué le pasa al mundo que está viviendo tanto en la era de la tecnología, que ha perdido la sensibilidad? Estamos perdiendo lo más valioso del ser humano, y es amarnos y compadecernos los unos a los otros. Quería compartir aquí en el Rincón de Eugenio la terrible, impresionante historia que hay detrás de una fotografía que ganó el premio Pulitzer en el año 1994.